Noche quería compartir con ustedes algo que me pareció muy importante, que es el uso que se da la sangre en la adoración a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque en la adoración que se hacía en Israel, en el antiguo Israel, la sangre tenía un lugar muy importante. La sangre de los sacrificios que se usaban en ese lugar representaban la vida, la redención y la salvación. Vamos a ver lo que dice Levíticos, por ejemplo. Levíticos capítulo 17. Levítico 17, verso 11. Dice Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he puesto para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. Entonces, como dijimos, en el antiguo Israel la sangre tenía un simbolismo muy importante, y en este caso, como podemos ver en Levítico, la sangre tenía que ver con la expiación y representaba a su vez la vida. Y esta expiación se hacía por medio de la sangre de los pecados, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que todos los años el pueblo judío, en la Pascua judía, recordaba la liberación de su pueblo y de cómo habían sido salvados los hijos del pueblo de Israel. Y esa salvación tenía que ver con el derramamiento de sangre. Vamos a ver lo que dice Éxodo, capítulo 12, verso 3, después el 6 y después el 13. Éxodo, capítulo 12, verso 3 dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes tomarás cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Verso 6. Y lo guardará hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, como pudimos ver, la sangre ocupa un lugar muy importante en la adoración a Dios. La sangre representa la vida. La sangre, en este caso, representó la salvación de los primogénitos. Y esto todos los años el pueblo judío, inclusive en la actualidad, sigue recordando ese momento tan trascendental donde pudo obtener la salvación por medio del sacrificio del cordero y la sangre que estaba marcada en el dintel de las puertas, el famoso Pesach. Y podemos decir también que la sangre representa el perdón de los pecados. Vamos a abrir la Biblia de nuevo en Levíticos, esta vez en el capítulo 4. Levíticos capítulo 4, verso 1 al 5. Levíticos 4, 1 al 5 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciera alguna de ellas, y si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Entonces, como podemos ver, la sangre también representaba la posibilidad de el perdón de los pecados. Por eso, esto de la sangre, este simbolismo que se usaba, nos habla de algo mucho mayor, mucho más importante. Y la sangre para nosotros también representa el símbolo de la gran obra de salvación que realizó Jesucristo por nosotros
y por la humanidad. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 1, verso 29. Juan, capítulo 1, verso 29 dice: y al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, como pudimos ver, la sangre de la antigüedad, del Antiguo Testamento, es el simbolismo de la obra que Jesucristo iba a hacer, la obra de salvación. Por eso Juan dijo que Jesús representaba también ese cordero. Y recordemos que el cordero era el animal que iba a ser inmolado para el perdón de los pecados, como se hacía en la adoración en el templo de Israel. Y cuando hablamos de la sangre tenemos que pensar en la sangre derramada de Jesucristo. Porque según lo que nos enseñan las Escrituras, la sangre de Jesucristo tiene la facultad o la potestad de perdonar los pecados. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versos 13 y 14. Hebreos 9, 13 y 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, la sangre en el Antiguo Testamento se usaba como el simbolismo de la obra de Cristo. Y nosotros tenemos que pensar de que la obra de Cristo, su sangre derramada, es lo que nos permite a nosotros, a través de la fe en ese sacrificio, el perdón de nuestros propios pecados. Que realmente todos nosotros necesitamos siempre estar pidiendo perdón y ejerciendo fe en la obra de Cristo y beneficiándonos de la obra de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice: pero si andamos en luz, sí. ¿Alguno más me escucha así como que se va la voz para confirmar? Entonces, como podemos ver, la sangre es el símbolo del sacrificio de Cristo, donde nosotros podemos encontrar en la fe, en esa obra, el perdón de nuestros errores delante de Jehová, delante de nuestro Dios. También podemos decir que usando la sangre de Cristo como símbolo, la sangre de Cristo a nosotros nos permite tener una relación con nuestro Padre Celestial, con el Creador de todo. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos, el verso 22, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Entonces, lo que podemos ver de que la sangre derramada de Cristo nos ayuda a nosotros ahora a tener acceso a la parte más íntima de nuestra relación con Dios. Y podemos decir también de que la sangre de Jesús, la obra sacrificio de Jesús, representada en esa sangre derramada, es la que nos va a dar la vida eterna. Vamos a ver lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6.
Juan capítulo 6, versos 54 al 57. Juan capítulo 6, versos 54 al 57 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces lo que podemos ver de que también la sangre derramada de Jesús representa para nosotros la vida eterna. Entonces, podemos pensar también de que cuando hablamos de la sangre de Jesús derramada, es la evidencia para nosotros del amor que siente Dios por cada uno de nosotros, por haber hecho ese gran sacrificio de haber dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Esa sangre es la evidencia del amor que siente Dios. Y esa es la sangre que también derramó Jesucristo por amor que tiene por cada uno de nosotros. Y también por toda la humanidad, pero especialmente por nosotros, aquellos que hemos aceptado esta invitación de ser parte de la familia divina. Vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 3, verso 25. Dice Romanos 3, 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces lo que nos muestra el apóstol es que nosotros encontramos una posición de justicia, de ser dignos ahora de tener una comunión con Dios por medio de la fe que aceptamos en el Salvador Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo también nos anima o nos ayuda o nos motiva a llevar vidas santas. Vamos a ver lo que dice Efesios, capítulo 1, verso 7. Efesios capítulo 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, a través de la obra de Cristo, su sangre derramada, nosotros podemos obtener perdón de los pecados, podemos obtener comunión con Dios, podemos ser declarados justos, podemos tener vidas santas y sobre todo podemos tener la salvación y la vida eterna a través de la sangre de Cristo. Y tenemos que pensar también lo siguiente, que ahora estamos acercándonos para nosotros, para nuestra iglesia, a una fecha del año que es muy importante, porque el 31 de marzo va a ser el día en que nosotros vamos a recordar justamente, el 14 de Nisan, la fecha exacta en que el Señor Jesucristo dio su vida en rescate de la humanidad. Por eso es importante que reconozcamos esto de la importancia de la sangre de Cristo en nuestra vida espiritual. Así como las sangres se usaban en la adoración a Jehová en Israel, también la sangre de Cristo para nosotros tiene muchísima importancia. Y esa es muchísima importancia la que acabamos de ver esta noche: el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna. Y sobre todo el amor que tiene Jehová y Jesucristo por haber hecho esta gran obra de salvación. Por eso es importante que vayamos preparándonos también a partir de ahora para hacer un autoexamen, para poder prepararnos para esa fecha tan importante en nuestra vida espiritual, que va a ser recordar el 14 de Nisan, el día que Jesús derramó su sangre por todos nosotros.